Bien, chicos, ¿qué tal? Buenas noches con todos ustedes. Bien, vamos a continuar en lo que acabamos la clase pasada. Sí, entonces estuvimos hablando la clase pasada acerca de algunos criterios de convergencia, ¿no? De sucesiones, bueno, de series de números reales, tanto para el caso de números no negativos y para el caso de cualquier número real, ¿no? Cualquier sucesión de números reales, ¿no? Entonces hemos visto la convergencia absoluta, las series alternantes que tienen que ver con el criterio de Leibniz, etcétera, ¿no? Y vimos las famosas series de potencias y calculamos de manera analítica, ¿no? Un ejemplo, su radio de convergencia. Bien, el día de hoy vamos a hablar o vamos un poco a ver acerca, bueno, también, bueno, vamos a seguir conversando acerca de las series de potencias, pero vamos a hablar un poco más acerca de la derivación, porque también podemos hacer derivación en serie de potencias, ¿no? Entonces vamos a ver esto ahí. Bueno, comencemos con el siguiente teorema. Entonces, es un teorema muy interesante que nos analiza el caso de la derivación en serie de potencias, ¿no? ¿Y qué nos dice? Tengo una serie de potencias, ¿sí? Aquí está de esta forma, con radio de convergencia R mayor que C. Puede ser también infinito, o sea que converja a todos los reales. Puede ser finito o infinito. La función definida, ¿no? Por esa serie de potencias, ¿no? Es derivable, ¿no? Para todo x que esté en el intervalo abierto en a menos r y abierto en a más r. Y tenemos que la derivada de esta función, la derivada de esta función, es derivar esta serie de potencias. Sería sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, n alfa n por x menos a elevado a la n menos 1. ¿Qué nos dice? Este teorema nos dice que la derivada de la función definida por una serie de potencias se calcula derivando la serie de potencias término a término. Y la serie de potencias f y f', si tú te das cuenta, tienen el mismo radio de convergencia. Entonces la serie de potencias definida por la función f y su derivada, que también es una serie de potencias, tienen el mismo radio de convergencia. Entonces, eso es lo que nos dice este pequeño teorema. Y bien, comencemos con los ejemplos, ¿sí? Entonces, ahí tengo un primer ejemplo. Me dice que la función definida por esa serie de potencias, ¿no? Sumatoria de n igual a 0, n más 1, x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Me dice que es una función definida por esa serie de potencias. Me piden calcular el dominio de la función f y también escribir la serie de potencias que define la derivada de f y también encontrar el dominio de la función f. Bueno, en este ejemplo en particular vamos a ver que en este caso, pese a que la función y su derivada tienen el mismo radio de convergencia, ambas no tienen el mismo intervalo de convergencia. ¿Sí? Veamos, a ver muchachos, ¿qué les parece? Bien, voy a analizar este ejercicio. Vamos a colocar aquí A. Voy a disminuir un poquito para que nos alcance. A ver, está aquí. Muy bien. A ver, voy a hacer la parte A. Sí, vamos a hacer la parte A. A ver qué te parece. A ver, la parte A. La parte A me dice que yo debo de encontrar el dominio de la función f. Eso quiere decir que yo debo de calcular el intervalo de convergencia. Y eso lo hemos visto en la clase pasada que lo podemos calcular usando, ¿no? El criterio del cociente, ¿no? En la serie absolutamente convergente, o sea, en el valor absoluto. Valor absoluto, aquí, ¿no? De término n más 1, que sería x a la n más 2 sobre, en este caso, n más 3 al cuadrado, o n más 2, perdón, al cuadrado, ¿no? Todo esto entre el término enésimo, que sería valor absoluto. También sería valor absoluto. Voy a colocar aquí, voy a colocar acá. La división. X a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Bien, haciendo la simplificación, me queda límite. Cuando n tiene infinito, me queda aquí valor absoluto de x multiplicado por, acá me queda, hacemos las cuentas,
Queda aquí nada más ni nada menos que n más 1 sobre n más 2 y todo esto al cuadrado. Si calculamos el límite cuando n tiene infinito, esto es igual al valor absoluto de x. Eso quiere decir que esta serie de potencias converge absolutamente para este caso. Este sentido, o sea que converge absolutamente para x entre menos 1 y 1, ¿no? Entonces, la serie converge en el intervalo de menos 1 a 1 abierto. Ahora, ya les mencioné, hay que analizar los extremos. Cuando x es igual a 1, ¿qué es lo que pasa? Reemplazamos, sería sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, ¿no? De 1 sobre m más 1 al cuadrado, o n más 1. Porque aquí es n más 1 al cuadrado. Y haciendo un cambio en el índice, sería m igual a 1 hasta infinito, 1 sobre m cuadrado. Y nos damos cuenta de que esta es una 2 serie. Es una 2 serie. Entonces converge. Entonces ya sabemos que para m o para x igual a 1, la serie es convergente. Ahora, ¿qué pasa para x igual a menos 1? En este caso sería sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n sobre n más 1 al cuadrado. Aquí lo puedes hacer la convergencia de dos maneras. Usando el criterio de las series alternantes, o el criterio de Leibniz, o decir simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho que esta serie de aquí, a ver, entonces, a ver, vamos a decir, es, por lo anterior, absolutamente convergente, ya que si tú sacas el valor absoluto, te queda lo de arriba, y ya sabemos que lo de arriba es convergente, por lo tanto es absolutamente convergente. Entonces, converge, ¿no? Entonces es convergente. Convergente. Ya está, muchachos. Entonces ya sabemos que para x igual a 1 y para x igual a menos 1, esas series de potencias son convergentes. Por lo tanto, el dominio de la función f es igual desde menos 1 cerrado hasta 1 cerrado. ¿Sí? Ya está. Ese es el dominio de la función f, ¿no? Los puntos en los cuales esa serie de potencias, ¿no? Que tienes ahí, sean convergentes. Bueno, y también tenemos aquí que el radio de convergencia es 1. Bien. Ahora sí, la parte B. Escribir la serie de potencias que define la derivada de la función y encontrar el dominio de la derivada. A ver, comencemos. Parte B. Bueno, en la parte B voy a calcular la derivada, que sería calcular término a término. En este caso particular, si te das cuenta acá, cuando es n igual a 0, la derivada n-1 comenzaría a partir de n igual a 1. No coloco n igual a 0 porque sería una potencia negativa y sería otra clase de serie de potencias, que son las famosas series de Lorentz, ¿no? Que es otro campo de estudio muy interesante, ¿no? Pero no lo vamos a ver el día de hoy, esa serie de potencias con, ¿no? Exponentes negativos. Simplemente vamos a ver con series de potencias con exponentes todos no negativos. Bueno, si sacamos la derivada, acá me queda n igual a 0, en este caso particular, ya que la potencia es n más 1 hasta infinito, x a la n sobre n más 1. ¿Sí? Ahí está, muchachos. ¿Por qué he colocado n igual a 0? Porque aquí tienes que el primer término es x. Si lo derivas, la potencia es 0. Por lo tanto, comienzo desde n igual a 0. ¿Sí? Bien. Entonces, esa sería la derivada.
Y sabemos que esta derivada existe debido al teorema, ¿no? Existe, ¿no? Existe. La derivada existe en este intervalo, desde -1 hasta 1. Sí, ya sabemos que existe en ese intervalo. Ahora voy a analizar qué es lo que sucede en los extremos. A ver, ¿a qué es igual? La sumatoria de n igual a 0 a infinito de 1 sobre n más 1. A ver, voy a analizar la convergencia. Si nosotros simplemente hacemos un cambio de variables, sería sumatoria de n igual a 1 hasta infinito, 1 sobre m. Y esta es una serie, entonces esto diverge. Ahora para x igual a -1, lo que pasa, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, -1 a la n sobre n más 1. Entonces esta es una serie alternante, ¿no? Es una serie alternante y cumple con el criterio de Leibniz. Cumple con el criterio de Leibniz. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es convergente. Por lo tanto, tengo que el dominio de la derivada de la función simplemente es cerrado en -1 y abierto en 1. ¿Sí? Ahí está. Entonces, pese a que ambas sucesiones o series de potencias, perdón, tanto f como la derivada tienen el mismo radio de convergencia, tenemos que el dominio de ambas funciones es diferente, ¿no? Entonces, eso ya lo sabemos del cálculo diferencial, ¿no? Tanto el dominio de la función como de su derivada no necesariamente son iguales, ¿sí? Eso ya lo sabemos del cálculo diferencial. Simplemente lo estamos implementando aquí a la parte de series de potencia, ¿no? De manera análoga con los intervalos de convergencia. Bien, muchachos, si existe una derivación de serie de potencias, entonces también sigue una integración, que es algo similar, ¿sí? Es algo igualito. Ya. A ver, un momentito, voy a... Un instante, ya. Ya. Aquí, en este caso, seguro te estás refiriendo a esta parte de acá, ¿sí? A esta parte de aquí te estás refiriendo, porque le puse 0 y acá empecé a partir de 1. Ya. Mira, voy a hacerlo un poquito por acá. Hemos dicho que la función f de x, a ver, esta función f de x, a ver, lo voy a colocar aquí. Esta función f de x, hemos dicho que es sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado, ¿no? Entonces, si expandimos, esto me queda, cuando n es 0, me queda x abajo, cuando n es 1, me queda x cuadrado sobre 2 al cuadrado, más x, cuando x es 2, x al cubo sobre 3 al cuadrado, y así sucesivamente, ¿no? Esta es la función f de x. Bueno, si yo derivo esta función f de x, sería derivar 1 más, en este caso sería x medios, más x tercios, x cubo, perdón, x cuadrado, perdón, en este caso sería x cuadrado tercios, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿esto qué es igual? Sería sumatoria de n, bueno, acá sería x a la m más 1 sobre m más 1 al cuadrado, y aquí sigue, acá sería x a la m sobre m más 1. Entonces sería sumatoria de n igual, acá tengo una potencia, este como sería igual, este 1, si te das cuenta sería x, ¿no? A la 0 entre 1 más 0. Acá sería 1 más 1, 1 más 2, y así sucesivamente. O sea, sería x a la n sobre la potencia más 1. Pues entonces estoy comenzando a partir de 0. ¿Sí? Entonces ya te diste cuenta que por qué he colocado el índice inferior de la sumatoria n igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, a partir de ahí comienza con n igual a 0. Ya, no te preocupes. No hay problema. Perfecto. Está bien que hayan preguntado. Ya que está explicado, vamos a borrar.
Bien. Listo, muchachos. Entonces, si tenemos una derivación, perdón, entonces también hay una integración. ¿Sí? Entonces voy a decir, sea n igual a 0 hasta infinito, alfa n, x menos a la n, una serie de potencias con radio de convergencia r mayor que 0. La función definida o la función f definida por esa sumatoria o esa serie de potencias es integrable ahora en todos sus intervalos cerrados de este intervalo abierto, a menos r, a más n. O sea, dentro de este intervalo abierto, todos los subintervalos cerrados, la función ahí, en esos subintervalos cerrados de este intervalo abierto, va a ser integral. Y la integral de 0 hasta x, f de t diferencial de t, es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Ahora integro esto de aquí, que sería alfa n entre n más 1 por x menos a elevado a la n más 1, ¿no? Para cada x que pertenece, ¿no? Para cada x que pertenece a este intervalo abierto. Además, me dicen que R es el radio de convergencia de la serie resultante. Entonces, ahí está, muchachos. También puedo integrar, ¿no? Series de potencias. Está. Voy a integrar esta serie de potencias. Bien. A ver. ¿Cómo hacemos esto de aquí? A ver, comenzamos. Listo, comenzamos, chicos. En cada subintervalo se va a integrar, ¿no? O sea, en cada subintervalo cerrado de este intervalo abierto, tú vas a poder integrar, ¿no? Tú vas a poder, obviamente el 0 siempre va a estar incluido, ¿no? Desde 0 hasta este punto, siempre va a estar. O sea, este intervalo cerrado, este 0 cerrado hasta x cerrado, está incluido en este intervalo, ¿no? Para todo x que pertenece a este intervalo, ¿no? O sea, en cada intervalo cerrado, 0x, con x que está en este intervalo abierto, se va a integrar, ¿sí? En cada uno de ellos. Perfecto, ya está. Sí, ahí está. Eso es lo que me indica ahí. Bien. Entonces, con ese pequeño teorema de integración de serie de potencias, nosotros también podemos obtener, por ejemplo, serie de potencias, en este caso del logaritmo de 1 más x, y de otra serie de potencias adicionales. Ya. A ver. Por ejemplo, me dicen, aquí un ejemplito. Me dicen, obtén la serie de potencias del logaritmo de 1 más x. A ver, vamos a usar el hecho de la integración de serie de potencias. Bien, chicos, a ver. Algo adicional. Una pequeña observación. Entonces, nosotros vamos a decir que esta serie de potencias de aquí, y tú lo has visto, esta serie de potencias converge a esta función, ¿no? X a la n, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, converge a la función 1 entre 1 menos x, cuando el valor absoluto de x es menor que 1. ¿Sí? Entonces es una pequeña observación. Cuando se da eso, entonces esa serie de potencias converge a la función 1 entre 1 menos x. ¿Qué más? A ver, si yo cambio, en vez de x, coloco menos x, entonces esto es igual, esa serie converge a esta función, 1 sobre 1 más x, ¿no? Cuando también tengo que el valor absoluto de menos x, que es igual al valor absoluto de x, es menor que. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces, esta serie de potencias, sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos x a la n, es igual a 1 sobre 1 más x, cuando el valor absoluto de x siempre es menor que 1. ¿No? Ya está. A ver,
Con esta información, bueno, esto también puede ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n por x a la n. ¿Sí? Es otra justificación. Bien, muchachos, a ver, ¿qué tenemos? A ver, tenemos esto de aquí. Voy a hacer esto de acá, a ver. Esta integral, a ver, esta función de aquí, ya, esta función de aquí, yo la voy a integrar. ¿Qué te parece? ¿No? Este es como si fuera el f de x. O sea, esta función f de x está representada como una serie de potencias de esta forma. Voy a usar esto de acá. Entonces voy a tener la integral de 0 hasta x de la función ft, que sería 1 entre 1 más t, diferencial de t. Esto es igual ahora a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. En este caso mi alfa n es menos 1, sería menos 1 a la n sobre n más 1 por x a la n más 1. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Eso sería. Pero nosotros sabemos que esta integral es conocida. Sería el logaritmo del valor absoluto de 1 más t, ¿no? De 1 más t, aquí evaluado de 0 hasta x. Y acá me queda simplemente el logaritmo del valor absoluto de 1 más x. Pero, como sabemos que x está entre menos 1 abierto y 1, entre menos 1 abierto y 1 abierto, entonces tenemos que 0 es menor que, bueno, 1 más x es mayor que 0 y menor que 2. O sea, quiere decir que 1 más x es positivo. Entonces es igual al logaritmo de 1 más x. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Entonces, por lo tanto, tengo que el logaritmo de 1 más x, este es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre n más 1 por x a la n más 1. Y esto se cumple siempre para valor absoluto de x menor. O sea, este logaritmo o esta serie de potencias converge al logaritmo de 1 más x para el valor absoluto de x menor que 1. Y esa es la representación en serie de potencias, ¿no? Del logaritmo de 1 más x. A ver, otro ejemplito más, ¿qué te parece? A ver, ¿qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si hacemos del arco tangente? Ahí. Ah, ¿con qué objetivo puse ese 1 menos 1 entre x? Ya, con el objetivo de que, o sea, que a partir de esta representación de serie de potencias, ¿no? De potencias, de esta función, sumatoria de n al cuadrado x a la n entre 1 menos x, yo puedo reemplazar a este x por cualquiera. Puede ser con menos x, puede ser con x cuadrado, x al cubo, x a la cuarta, o menos x al cubo, y eso aquí también afectaría. Entonces aquí, en vez de colocar, si acá va x, acá también va x. Si acá va menos x, acá también va menos x. Por eso obtuve esta representación de esa serie de potencias, ¿no? De la función 1 entre 1 más x. Con ese objetivo es lo que estoy haciendo. Y justamente, eso lo voy a aplicar también acá. A ver, ¿qué nosotros conocemos del arco tangente? A ver, ¿qué nosotros conocemos del arco tangente? Nosotros conocemos del arco tangente, ¿no? Nosotros sabemos que la integral, ¿no? Desde 0 hasta x, ¿de quién? De 1 sobre 1 más t cuadrado, diferencial de t, ¿esto a qué es igual? Esto es igual al arco tangente de x, ¿no? Eso es lo que sabemos, ¿no? Eso es lo que nosotros conocemos, ya con lo que hemos hecho anteriormente, ¿no? Eso es lo que conocemos. Ya. Bien. A ver, con lo anterior, sabemos
que esta función 1 más x cuadrado, esa función f de x igual a 1 sobre 1 más x cuadrado, se puede representar mediante una serie de potencias, ¿no? Debido a esto. Si acá es 1 más 1, 1 entre 1 más x, entonces si yo reemplazo por x cuadrado, acá debería ser menos x cuadrado. Entonces esto es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de menos x al cuadrado elevado a la n, con valor absoluto de menos x cuadrado menor que 1. Y esto es x cuadrado menor que 1, entonces aquí usando tus conceptos de álgebra, sería simplemente ese intervalo abierto, ¿no? Resolver esa inecuación cuadrada. O sea que esa función, 1 sobre 1 más x cuadrado, se puede representar mediante esta serie de potencias, ¿no? De menos 1 a la n por x a la 2. ¿Sí? Esa es la representación. Bien, ahora voy a usar la integración de serie de potencias. A ver, acuérdate, era la integral de 0 hasta x de la función f de t, que es 1 más t cuadrado diferencial de t. Esto es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la n, x a la 2n más 1, sobre 2n más 1. Está. Entonces, esto ya hemos visto que es el arco tangente de x. Entonces, esto es igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n sobre 2n más 1 por x a la 2n más 1. Y esto se cumple para valor absoluto de x menor que 1. O sea que el arco tangente se puede expresar mediante una serie de potencias, ¿no? De esta forma, de las potencias impares, ¿no? Permutando el signo, cuando el valor absoluto de x está entre, bueno, o cuando x está entre menos 1 y 1, ¿sí? Ahí está, muchachos. Entonces, esa es la representación del arco tangente, o la tangente inversa en series de potencias. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Quería hacerles ese ejemplo adicional, debido a que, creo, me parece, en uno de los ejercicios, ¿no? Del seminario, está de esa forma. ¿Sí? Ahí está, muchachos. Y ahí está, chicos. Bien, muchachos, bien, sigamos, a ver, seguimos.
Bien, chicos, a ver. Ahora sí, terminamos con las series de potencias y comenzamos con los polinomios de Taylor. Sí, vamos a comenzar con los polinomios de Taylor. En un instante. Ya, chicos, a ver. Miren, comencemos a ver, chicos. A ver, muchachos. Bueno, el polinomio de Taylor. Entonces, tengo una función con derivadas, bueno, hasta el orden n, en el punto A. Entonces, vamos a decir que existe un polinomio P sub n y uno de un solo, bueno, de solo grado menor o igual a n, que satisface esas n más un condiciones. O sea que el polinomio evaluado en A es igual a f en A, ¿no? La derivada del polinomio en A es igual a f' en A, y la derivada enésima del polinomio evaluada en A es igual a la enésima derivada de la función f evaluada en A. ¿Sí? Entonces, a tal polinomio, bueno, tal polinomio de Taylor P sub n, el polinomio P sub n, evaluado en x, ¿no? Tú sabes que es un polinomio de grado n, viene dada de esa forma, ¿no? Sumatoria de k igual a 0 hasta n, que sumamos, ¿cuáles son los coeficientes del polinomio? Sería la késima derivada de f evaluada en a sobre k factorial y multiplicada por x menos a elevado a. A este polinomio
se llama polinomio de Taylor generado por f en el punto A. Entonces, si es que me piden el polinomio de Taylor de grado 5, tengo que justamente hallar las 5 derivadas, o las 5 primeras derivadas de f y evaluarlas en el punto que me piden. Ahí está. A ver, un pequeño ejemplo es el siguiente. Me dicen ahí que calcule el polinomio de Taylor de grado 3 para la función exponencial, ¿no? E a la x en el punto x igual a 0. Bueno, comenzamos a ver. Sabemos que la función e a la x es una función infinitamente diferenciable, ¿no? Diferenciable, ¿no? En los reales. Eso quiere decir que esta función tiene la propiedad de que la enésima derivada de la función evaluada en x es igual a la misma función, ¿no? Para todo n, o para todo n, igual a 0, 1, 2, sucesivamente, ¿no? Y para todo x, que pertenece a los reales. ¿Está? Bien, a ver muchachos, o sea que la enésima derivada de la función evaluada en 0 es igual a 1. Ahora calculemos el polinomio de Taylor de grado 3. Este es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta 3. La enésima o la késima derivada evaluada en 0. Y lo dividimos entre k factorial por x a la k. Entonces evaluamos. Cuando k es igual a 0, me queda 1 más x más x cuadrado medios y más x al cubo sobre 6. ¿No? Entonces, este es el polinomio. Aquí, o de aquí más bien, vamos a decir de que este de aquí es, este de aquí es el polinomio de Taylor de grado 3 de f en x igual a 0. Y ahí está. ¿No? Ese es el famoso polinomio de Taylor. Bien, tenemos un teorema que es el teorema de Taylor, más que nada, ¿no? Que tiene que ver con que este polinomio, ¿no? Se aproxima a esta función, pero con un cierto error. Y ese es el famoso teorema de Taylor. Que me dice, supongamos que f tiene derivada continua hasta de orden n más 1 en un cierto intervalo que contiene a. Entonces, para todo x en ese intervalo que contiene a, se tiene la siguiente fórmula de Taylor, ¿no? Que la función f de x es igual a un polinomio de Taylor más una función Rnxa. Donde esta función Rnxa se le conoce como el error en la fórmula de Taylor, ¿no? Se llama error o residuo en la fórmula de Taylor. Y viene dada por esta integral, ¿no? 1 entre n factorial, la integral es de a hasta x, x menos t a la n, f n más 1, ¿no? T diferencial de t. Ahí está, muchachos. Entonces, tenemos eso de ahí. Bueno, la demostración de ese teorema es simplemente algebraico, nada más hay que hacer las cuentas de manera correcta y vas a obtener ello de ahí, ¿no? Entonces, la demostración me parece que no es nada del otro mundo, se puede hacer, lo puedes también encontrar en cualquier libro, pero más que trabajar con esta fórmula o este error en la fórmula de Taylor, normalmente se trabaja con la fórmula de Lagrange para el residuo, ¿no? Entonces la fórmula de Lagrange del residuo o del error es si C pertenece, ¿no? Si C pertenece al intervalo AX o XA, el error de Taylor se escribe como, aquí está, disculpa, este error de aquí, este error de la fórmula de Taylor, se escribe de esta forma, ¿no? La n más 1 derivada de la función evaluada en un punto C
por x menos a la n más 1 sobre n más 1 factorial, ¿no? Eso es, muchachos. Esa es la forma en cómo nosotros podemos ver el error de Taylor debido a, bueno, usando esta fórmula. Y esa fórmula se le conoce como la fórmula de Lagrange del resto. ¿Sí? A ver, ¿cómo demostramos esa fórmula de Lagrange? Me acuerdo, ¿sí? Que en el parcial les vino un problema, ¿no? Un problema algo así, ¿te acuerdas? Tenías que la integral desde a hasta b de f de x por g de x, diferencial de x, este es igual a un f en c por la integral desde a hasta b, g de x diferencial de x. Y esto era como un teorema de valor medio, ¿no? Para un c que permanece abierto en a hasta b, ¿no? Entonces, esto es lo que les vino en su parcial. Y justamente este teorema de aquí lo voy a usar para demostrar esa fórmula. No es nada del otro mundo, esa pequeña fórmula. A ver, sabemos que este R, N, X, A, este es igual a, hemos dicho, 1 sobre N factorial. ¿Sí? Está bien, 1 sobre N factorial. 1 sobre N factorial. La integral de A X, X menos T, elevado a la N, Fn más 1, T diferencial de T. Bien, muchachos, a ver. Entonces, usando ese pequeño teorema de valor medio, sabemos que existe un C, tal que Fn más 1 evaluado en C sobre N factorial es igual a esta integral. ¿No? Con C que pertenece a AX o XA. ¿Está? E integrar esto es para ustedes algo, ¿no? que ya es conocido. ¿Sí? Entonces simplemente multiplico, divido entre n más 1 y me queda aquí f enésima n más 1 derivada de f sobre n más 1 factorial, ¿no? Por x menos a elevado a la n más 1. ¿Sí? Ahí está, muchachos. ¿Sí? Eso es. ¿Sí? Porque esto es diferencial de f. ¿No? Entonces ahí tenemos más bien la fórmula del error o la fórmula de Lagrange del resto o del error. ¿Sí? Entonces ahí está demostrado eso de ahí. Entonces por el teorema de valor medio. ¿No? Uno de los teoremas de valor medio. Ya está, chicos. A ver, eso se hizo. Sí, a ver. El parcial no creo. Ah, sí, en una de las prácticas. Creo que fue en la primera práctica que le vino, me acuerdo. Sí. En la primera práctica les vino un problema algo así, ¿no? Ya está, no en el parcial, sino en la práctica. Correcto, en la práctica. Ir a demostrar usando el teorema, bueno, usando el teorema de valor medio para derivadas, me parece. O el teorema de valor intermedio. No, sí, el teorema de valor medio para derivadas. Ya. Bien, muchachos, esa es la forma de demostrar, o la forma de obtener, la forma de Lagrange del resto. Y el valor absoluto de EN, perdón, es el error de truncamiento. ¿Sí? A eso se le llama error de truncamiento. Bueno, comencemos con los ejemplos. Un pequeño ejemplo. Aquí está, chicos. Este ejemplo de aquí. Me dicen que yo, justamente, bueno, y adicional, muchachos, si yo quiero aquí, el error de truncamiento es valor absoluto, sería valor absoluto de esto y valor absoluto de esto. Ya. Entonces, en el siguiente ejemplo, me dan la función, es ahí, raíz de 1 más x, y lo que me piden es que yo calcule el polinomio de tercer grado de Taylor en x igual a 0, calcule el error de truncamiento para valor absoluto de x menor o igual a 0,2 y evaluar p en 0,1. ¿Sí? A ver, veamos, a ver, ¿qué te parece cómo lo sé? Antes voy a dividir y 2 y comenzamos a ver. Bien. A ver, la parte A. La parte A es la más sencilla, si te das cuenta, ¿no? Porque nos piden calcular el polinomio de Taylor de grado 3.
Entonces, F3, P3 de X, es igual a la sumatoria de K igual a 0 hasta 3, la K-décima derivada del valor del 0 sobre la factorial y X a la K. Ahora nos queda calcular la primera derivada, que sería 1 medio, 1 más X a la menos 1 medio. La segunda derivada sería menos 1 cuarto, 1 más X a la menos 3 medios, ¿no? La tercera derivada, que sería menos 3 octavos, o menos, simplemente 3 octavos positivo, 3 octavos, 1 más X a la menos 5 medios, y 1 más la cuarta derivada, sería, en este caso, menos 15 sobre 16, 1 más X a la menos 7 medios. Bueno, aunque lo voy a usar después, pero simplemente voy a usar las 3 primeras derivadas, ¿sí? Ya está, muchachos. Si evaluamos la derivada en 0, me da 1 medio. La segunda derivada en 0 me da menos 1 cuarto. La tercera derivada en 0 me da 3 octavos. Entonces, evaluamos, ¿no? Entonces, calculamos. Evaluamos acá. Y me queda que el polinomio de Taylor de tercer grado de f en 0 es 1 más x medios menos x cuadrado cuartos y menos, o más, perdón, 3 octavos x a. Y ahí está, muchachos. Ese es el polinomio de Taylor, ¿no? De la función f en x igual a 0. Ya. Calculemos ahora el error de truncamiento. A ver, sabemos que el error de truncamiento absoluto de E3X, esto es igual al valor absoluto, voy a hacer una división, absoluto aquí, y ya, al valor absoluto, usando la fórmula del resto de Lagrange, la cuarta derivada evaluada en C, por X al valor absoluto a la cuarta, sobre 4 factorial, ¿no? Eso es la fórmula del resto de Lagrange. Bien, muchachos, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho, ya hemos llegado a la cuarta derivada, ¿no? Quiere decir que la cuarta derivada en valor absoluto, para cualquier punto de X, esto es igual a 15 sobre 16, 1, bueno, valor absoluto, de 1 más X elevado a la menos 7 medios. Ya. A ver, chicos, como C pertenece de 0 a X, y sabemos que X está entre menos 0,2 y 0,2, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos las cuentas, hacemos así, agarras tu calculadora y calculas a qué es igual, ¿no? Bueno, 1 más X obviamente es positivo, entonces le voy a quitar el valor absoluto, porque ya sé que es positivo. Entonces, esta función de aquí, 15 sobre 16, si tú lo acotas, usando lo usual, esto es menor o igual a 2,04718, mayor o igual a 0,49526. Sí, ahí está. Y esto de aquí, ¿sabes qué es? La cuarta derivada. Sería el valor absoluto, la cuarta derivada de f en x. Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que la cuarta derivada para cualquier valor de x está acotada por este número, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, entonces, para c, que pertenece de 0 a x, entonces, la cuarta derivada en c, en valor absoluto, está acotada por esta.
Ya está, chicos. Entonces ya tenemos la acotación de la cuarta derivada para un punto C. Y comenzamos a hacer las cuentas. Aquí es igual el valor absoluto de E3. Ya hemos dicho que esto va a ser menor o igual, ¿no? A la cota, ¿no? A la cota de la cuarta derivada, que sería 2,4718 por el valor absoluto de x, que es menor o igual a 0,2 elevado a la cuarta sobre el 4 factorial. De aquí, esto es igual a 1,37 por 10 a la menos 4, ¿no? Entonces el error de truncamiento es menor o igual a 1,37 por 10 a la menos 4. Y en la parte C, me dicen cuánto vale, ¿no? Me dicen cuánto vale el P evaluado en 0,1. O sea, el P3 evaluado en 0,1. Evalúa si te sale 1,048815. Y algo más. ¿Y cuánto es el valor real de F en 0,1? A ver, sería 1,0488. Esto termina. 88. 0,88848. ¿Sí? Y nos damos cuenta de que con este polinomio de Taylor de grado 3 y con esta cota, ¿no? Del X, y bueno, estamos viendo que el error de truncamiento es pequeño, menor que 1,37 por 10 a la menos 4, es pequeño. Estamos viendo que con este polinomio de Taylor estamos aproximando el valor de P3 o de la función en 0,1 en 4 decimales exactos. ¿Sí? Estamos aproximándolo en 4 decimales exactos. ¿No? Estamos en la parte de abajo, es el valor real de f evaluado en 0,1, y el de arriba sería el polinomio de Taylor evaluado en 0,1. ¿No? Y te das cuenta que hay una pequeña aproximación de los valores de cada uno de ellos. ¿Sí? Ahí estamos, muchachos. Ya, chicos, a ver. Me dicen, calcule el valor de E. A ver, vamos al siguiente ejemplo. Me dice que calcule el valor del E, el número E, con un error menor que 10 a la menos 6. O sea, aquí yo voy a construir aquí una función f, tal que al ser evaluado f en un punto, me dé el número E. Bueno, para ello, yo voy a definir la función f de x, ¿no? Vamos a definir la función f de x. Esta función f de x es igual a e a la x, ¿sí?
Entonces, las derivadas, tú ya sabes, son continuas. Son continuas. En R. Entonces, el teorema de Taylor se verifica. El teorema, a ver, ¿el teorema de quién? Vamos a colocar a bien. Bien. El teorema de Taylor se verifica para cualquier n y a. Aquí la pregunta es F1 en a qué es igual, o cómo vamos a aproximar F1 que es igual a. Ya. En ese caso tenemos de que a es igual a 0 y tengo que e a la x, ¿no? Lo voy a aproximar con este polinomio de Taylor. A ver, sería, a ver, vamos a decir así, ¿no? Este P sub n de x es igual a la sumatoria de k igual a 0 hasta n, la k-ésima derivada en 0 sobre k factorial x a la k, ¿no? Que sería, en este caso, a ver. Usando el teorema de Taylor, vamos a decir esto de aquí. Sería la función f de x, que es e a la x, más el polinomio de Taylor, que sería, en este caso, e a la 0 más e a la 0 por x, más e a la 0 sobre 2 factorial x cuadrado, más e a la 0 sobre n factorial x a la n, y más el resto o el residuo dado por Lagrange, x a la n más 1, e a la c, porque sería la n más 1 derivada de la función evaluada en c, que es la exponencial, sobre n más 1 factorial, ¿no? Con c, que pertenece de 0 a x. En ese intervalo abierto. Bien, muchachos. A ver, ¿cuánto vale? Vamos a evaluar o vamos a calcular cuánto vale n1 o n evaluado en 1. Que sería simplemente e a la c sobre n más 1 factorial. O sea que este error con c, que pertenece de 0 hasta 1. O sea, este error de aquí en valor absoluto debe ser menor que 10 a la menos 6, ¿no? Para un cierto valor de n, ese error debe ser menor que 10 a la menos 6. Bien, chicos, sabemos que como e es menor que 3, entonces podemos acotar este error de aquí. Es menor que 3 sobre n más 1 factorial. Ya que c está entre 0 y 1, entonces 3 es mayor que e a la c. A ver, chicos, si ustedes comienzan a calcular para los distintos valores de n, por ejemplo, para n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3, hasta, te vas a dar cuenta, hasta cierto valor, hasta n igual a 9. A ver, si tú calculas el E8, el valor de 1, esto es menor que 3 sobre 9 factorial. Y agarras tu calculadora, esto es igual a 8,27 por 10 a la menos 6. Entonces, este error sí es mayor que 10 a la menos 6. Entonces, con n igual a 8, no. Con n igual a 9, esto es igual a 3, esto es menor. Esto es menor que 3 por 10 factorial. Y aquí te queda que esto es igual a 8,27 por 10 a la menos 7. Y esto sí es menor que 10 a la menos 6, ¿no? Esto es mayor que 10 a la menos 6. Entonces, aquí el error
es menor que 10 a la menos 6. O sea, yo voy a tomar o voy a aproximar la función f, ¿no? Mediante un polinomio de Taylor de grado 9. Entonces, esta función f de x va a tener este polinomio de Taylor de grado 9. Que sería la sumatoria de n igual a 0, o de k igual a 0, hasta 9, de 1 o x a la n sobre n factorial. Sí, ahí está. Y ahora evalúas P9 en 1, porque eso es lo que yo quiero, aproximar el valor de E con un error de 10 a la menos 6, ¿cuánto vale? Simplemente sería la sumatoria de K igual a 0 hasta 9. Acá disculpen muchachos, esto es x a la k sobre k factorial. Acá sería 1 sobre k factorial. Y te vas a dar cuenta de que el valor es igual a 2,71828, 1,526. Entonces estamos aproximando, ¿no? A 6 decimales, ¿no? Ya que E, ¿a qué es igual? 2, es un número irracional, 2,71828, 1828 y así sucesivamente. Entonces te das cuenta de que lo aproximamos a 6 decimales. Entonces, esa es la manera en cómo aproximar un valor, ¿no? Mediante un error. O sea, cuando nos dan el error, nosotros deberemos calcular la potencia, ¿no? Justamente del polinomio de Taylor que hace cuando uno aproxime el valor pedido que sea con un error menor que 10 a la menos 6. Entonces, con ese error, lo que he hecho es calcular cuál es la potencia, o cuál es el grado, perdón, del polinomio de Taylor. En este caso, obtuve que el grado del polinomio de Taylor es... Ahí está, muchachos. Eso es lo que yo quería obtener en este pequeño ejemplo. Y bueno, a ver, veamos la serie de Taylor, ¿no? Entonces ahora ya que hemos visto el polinomio de Taylor, veamos la serie de Taylor. Vamos a decir ahora, ¿no? Si una función tiene derivadas continuas de cualquier orden en x igual a a, y la sucesión, ¿no? Que para cada n de estos restos converge a 0, que quiere decir que el límite cuando n tiene infinito de Rnxa es igual a 0, entonces la serie de potencias de Taylor, dado por esta sumatoria, ahora ya no va hasta un n, sino hasta infinito, ¿no? Converge a la función f en un entorno de x igual a a. ¿Qué quiere decir? Que esta función f de x, la función f, es igual a esta serie de potencias de aquí para x menos a en valor absoluto menor que a. O sea, converge, ¿no? En ese intervalo de convergencia. O sea, abierto desde a menos r hasta a más r. Tiene un radio de convergencia igual a r. Entonces, este es el famoso o la famosa serie de Taylor, ¿no? Entonces, aquí tengo en particular que los coeficientes que acompañan a esa potencia vienen dadas de esta. ¿No? De la k-décima derivada de la función, dada en a, sobre k factor. Y un caso particular es cuando ya no lo tomo alrededor de x igual a, sino lo tomaría en particular cuando a es igual a 0. Entonces, cuando a es igual a 0, la serie de Taylor se transforma en, o se le denomina, la serie de McLaurin. Si a es igual a 0, entonces la serie, esta serie de aquí, converge a la función f de x en el valor absoluto de x menor que a. Se le conoce como la serie de McLaurin. Entonces, si te dicen, calcula la serie de McLaurin
para una función f cualesquiera, o sea, tienes que calcular la serie de Taylor de la función en x igual a 0. ¿No? Ya está. O en a igual a 0, como te quieras ver. Esas son las famosas series de Mac. Bien, un pequeño ejemplo acá, muchachos. Me dice que yo determine la serie de Maclaurin, ¿no? De la función seno de x, alrededor de x igual a 0. Eso quiere decir que yo debo de obtener esta serie de aquí. Sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, la késima derivada de f evaluada en 0, sobre n factorial, o k factorial en este caso, por x a la k. Ahí está. Entonces, esta es la serie de Maclaurin. La serie de Maclaurin de f. Ya. A ver, comencemos. ¿Qué les parece? Calcula la primera derivada. La derivada es coseno de x. La segunda derivada es coseno de x. La tercera derivada es menos coseno de x. La cuarta derivada es seno de x. Y la quinta derivada es coseno de x. Ahora evaluamos. Evaluamos en 0, me da 1. En la segunda derivada me da 0. En la tercera derivada me da menos 1. En la cuarta derivada me da 0. Y en la quinta derivada me da 1. Entonces, y f evaluada en 0, obviamente en 0. Entonces nos estamos dando cuenta de que la función, ¿no? En las derivadas de orden par iguales también incluidas en 0, es la misma función, evaluadas en 0, también es 0. Y la función en las derivadas de orden impar y en la función, ¿no? En todas las derivadas de orden impar, me da 1 menos 1 permuta, o sea, sería menos 1 elevado a ¿quién? A ver, si k, esto es para k igual a 0. 1, 2 y así sucesivamente. Acá, si k es igual a 0, sería la primera derivada, sería 1. Entonces, acá. Si es 1, sería la tercera derivada, y es menos 1, está correcto. Si es 5, la quinta derivada, sería k igual a 2, sería 1, está correcto. Entonces, esa es la forma de cómo definir los valores de la derivada de la función f en las derivadas de orden par y en las derivadas de orden impar. Únicamente sobreviven las de orden impar. Eso continúa. Así, la sumatoria de k igual a 0 hasta infinito, de esto de aquí, esto es igual, únicamente ¿quién sobrevive? Sobreviven los impares. Sería sumatoria de k igual a 0 hasta infinito. Sobreviven los impares. Y ahí está, muchachos. Entonces, bueno, reemplazamos. Acá me queda simplemente sumatoria de k igual a 0 hasta infinito. F, ya no es f, sino sería menos 1 la k. ¿Sí? Ahí está, chicos. Entonces, esta sería la serie de Maclaurin de la función f. ¿Sí? Ahí estamos. Entonces, ahí tenemos la serie de Maclaurin de la función f. Bueno, también podemos usar esto de aquí, de la función seno, de Maclaurin, lo podemos ver también para poder hallar. Por ejemplo, me dicen calcula el límite, eso es conocido por ustedes, límite del seno cuando x tiende a 0 más, de seno de x entre x, usando series de
McLaurin. Ya está. Entonces, a ver, sabemos que el seno de X, esto es igual a la sumatoria de K igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la K, X a la 2K más 1, sobre 2K más 1 factorial. Ahora divido este seno de X entre X. ¿Cuánto me queda? Bueno, usando la sumatoria de K igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la K, X a la 2K, sobre 2K más 1 factorial. Ya. Esto, si lo desdoblamos, bueno, comenzaríamos con K igual a 0, que me da simplemente 1, más la sumatoria de K igual a 1 hasta infinito, menos 1 a la K, X a la 2K, sobre 2K más 1 factorial. ¿No? Entonces ahí comienzo con las potencias de orden par. Y si ahora a esto le tomo límite, cuando X tiende a 0 más, función de acá, entonces sería simplemente tomar el límite cuando X tiende a 0 más de todo esto, que sería 1 más sumatoria de K igual a 0 hasta infinito, menos 1 a la K, X a la 2K sobre 2K más 1 factorial. Obviamente, cuando le evaluamos cuando X tiende a 0, todo esto es igual a 0. Entonces me quedaría que este es igual a 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, límite cuando X tiende a 0 más de esta función es eso, ¿no? Algo que ustedes ya lo habían analizado en el curso anterior, ¿no? Cuando eran recién estudiantes. Entonces también puedes usar la serie de Maclaurin para poder determinar límites de algunas funciones, chicos. Ahí está. Bien, muchachos, y con esto terminaríamos la parte de serie de potencias. Ya pueden seguir practicando con los ejercicios que se les ha dejado ahí, ¿no? En su lista de problemas. Y con esto ya pueden seguir atacando los demás problemas. La próxima semana estaremos analizando, estaremos viendo acerca de vectores, ¿no? Vectores y cómo la aplicación en algunos problemas de geometría, ¿no? Que nos ayudan bastante en su solución, ¿no? Que sale más sencillo verlo desde el punto de vista vectorial que desde el punto de vista de la geometría analítica, ¿no? Más sencillo. Ya vas a ver cómo lo vamos a trabajar. Bien, chicos, entonces con eso terminaríamos la clase el día de hoy.